El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Como han visto, el cartel, entrecomillado, recuperación económica. Lo hemos puesto a lo mejor con rintintín, como decíamos nosotros antes en la época de nuestra joven. En vez de al rintintín decíamos rintintín. Porque de repente no estamos en esa recuperación, pues que está de alguna manera exaltada por el gobierno de España. Y para hablar de esa recuperación económica, entre comillas, pues tenemos como siempre a nuestros dos asesores. A mi izquierda, Ramón Rodríguez. Buenas noches, Ramón. Hola, buenas noches, José Luis. Y a mi derecha, José Luis Díaz. Buenas noches, José Luis. Buenas noches, José Luis. Bien, Ramón, empezamos contigo. Recuperación económica. En estos últimos días, en estos últimos meses, se está hablando un poco más de la bonanza. Prácticamente hemos salido ya de la crisis, estamos todos como el fundador, como nunca. Antiguamente aquella bebida que se tomaba y era el eslogan del anuncio, del spot de televisión. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, el caso es que después de venir arrastrando ya tantos años de crisis y demás, cualquier cosa que ocurra, que sea como una especie de amago, pero que muy accidental, porque los datos de un mes no son más que un accidente temporal, o sea, muy, muy casual. Cualquiera que quiera beneficiarse de ese dato, pues lo maximiza y lo lleva a morir de éxito, como suelo decir, ¿no? O sea, no dice la verdad, o sea, no baja a lo concreto y se llena de alegrías que al final lo único que vienen a hacer es engañando un poco a la gente. Es verdad que se han dado algunos datos, algunos flashes de mejora, pero de mejora en términos cuantitativos y muy cortos, porque luego en el aspecto cualitativo todo sigue a peor. O sea, ya no es solo que se haya estabilizado una situación, sino que todo sigue empeorando. Se adoptan medidas a la carta,
pues por la vía de decretos leyes y demás, que al fin y a la postre no vienen a dar ningún resultado, o en el caso de que haya un resultado es prácticamente invisible, ¿no? O sea, conocemos datos recientes del aumento, por ejemplo, en la estabilidad laboral, que es un indicador importantísimo, porque si hay estabilidad laboral hay consumo, si hay consumo pues se activa la maquinaria y da la vuelta de nuevo, ¿no? Se crean empleo y se anima a la gente también a emprender. Y es lo que realmente mueve la economía, no las alegrías de algunos gobernantes que no hacen más que alardear, ¿no? Decía que los datos, por ejemplo, de estabilidad en el empleo no han variado. Con esto, por ejemplo, del contrato, ¿cómo se llama esto? El contrato a la carta o el alta a la carta de trabajadores pagando una tarifa plana de 100 euros, pues no ha tenido repercusión prácticamente ninguna. O sea, no ha subido ni media décima el empleo estable. Cuando digamos, las expectativas que se tenían al respecto era de que diera un salto cuantitativo y cualitativo importante. En cuanto a la creación de empleo, pues bueno, se destruyen, por ejemplo, en el último año, si yo no recuerdo mal, unos 250.000 empleos y se crean 115.000. Eso no es un dato positivo en ninguno de los casos. O sea, se ha bajado la tasa de altas en la seguridad social, por tanto tampoco eso es un dato positivo, y los trabajadores, en cuanto a la situación que tienen, que también tiene gran repercusión en que haya una reactivación económica, pues siguen viendo mermados sus sueldos, pagando más impuestos, tanto directos como indirectos, y no se vislumbra ninguna luz. Por tanto, yo no es por alarmar ni por ser pesimista, pero tampoco me gusta decir lo que no es, y en este caso lo que sentimos la mayoría de la ciudadanía pues es todavía una situación de desesperación y de incertidumbre. José Luis, la misma pregunta porque además merece la pena el título. Pues sí, hay que tener en cuenta que nuestros dirigentes nos engañan permanentemente, lo que decía Ramón. Cuando es un dato puntual el que es malo, como pasa con el paro en Canarias este mes, entonces hay que verlo globalmente. Todos dicen que hay que verlo globalmente, aparte de que es culpa de Madrid, lo de fuera, siempre de otro, nunca de los propios. Y cuando resulta que el dato puntual es el que es bueno, entonces sí hay que verlo puntualmente y todo va mejorando gracias a esas hipotéticas medidas que están dando resultados. Es decir, están engañando permanentemente. ¿Que ha mejorado algunas cosas? Hombre, en las cifras macroeconómicas algunas cosas han mejorado. Efectivamente, los déficits se han reducido algo, pero era lógico. Nosotros sabemos, como cualquier familia, que si gasta más de lo que gana, de lo que entra, se entra en negativo, porque ha gastado más de lo que tenía. Bien, eso es lo que hacía España, y Canarias en particular igual. En el gobierno anterior se tiró el dinero, simplemente. Y en el actual dijeron, hay que reducir el gasto y tener más ingresos. Eso no es una cuestión ideológica, eso era de lógica, lo hace cualquier familia, cerrar para poder no entrar en negativo. El problema es de dónde se sacaba el dinero. Los que no tenían dinero porque estaban en paro, esos no tienen para pagar. Los muy ricos, esos no pagan. Y los que ganan mucho, esos pagan muy poco. Y a un ejemplo, un futbolista gana cientos de millones y paga un 7%. Y cualquier sueldo normal paga entre el 18 y el 21%. Cualquier sueldo normal. Y lo de futbolistas anecdóticos, pero las grandes fortunas, todo eso, aquí no se paga un duro. ¿Quién ha soportado esta amortiguación, ese dinero para frenar esos déficits? La clase media. Y como decía Ramón, en los impuestos del IVA en la península, Bélgica aquí, que ha subido, con lo cual sube lo que necesitas para vivir, y en los tramos del IRPF, ahora que estamos a punto de empezar la declaración, que los ciudadanos comprueben del año pasado a este, que no ha cambiado el sueldo prácticamente, la mayoría está congelada, cuando no ha bajado, y verán los resultados de Hacienda, que son muchísimo peores para el ciudadano que los del año pasado. Entonces, el problema no es que haya que pagar la deuda, claro que hay que pagar la deuda. El problema es quién la va a pagar, y la va a pagar quien no debe. Claro, si la clase media se le machaca, el consumo sigue bajo, y si no hay consumo, no funcionan las cosas. ¿Qué ha hecho el partido actual? Bueno, aprovechar esa excusa de una cosa que es verdad que tenía que hacer para laminar una serie de derechos que habían sido consolidados durante mucho tiempo y que no era necesario tocar. Por ejemplo, la precariedad en el empleo.
Si un trabajador tiene un empleo precario, nadie le da un crédito para comprarse una casa, porque a lo mejor al mes siguiente o dentro de 3 meses no paga. O ya no una casa, un coche. O la lavadora, porque gana 600 euros, ¿no? Y hay un porcentaje que tiene que reservarse para la comida. Es decir, con ese empleo precario, que es el que se ha creado, se engordan las cifras de que el paro disminuye, pero no es cierto. No es cierto. Se ha ayudado a las empresas que nos han metido en la crisis, porque es verdad que todos compramos más con una cierta alegría. También es verdad que inducidos porque todo iba bien, según el gobierno. Pero las empresas, como por ejemplo los bancos a los que le hemos prestado dinero, siguen ganando mucho dinero. Y entonces cuando recuperan la casa dicen, no te doy la casa, tú me tienes que seguir pagando aunque no me puedas pagar ahora. Es decir, la parte que debía haber pagado, una parte importante de la crisis, no ha pagado prácticamente nada. Lo han pagado los sufridores de siempre. Entonces, ¿estamos saliendo de la crisis? Yo creo que no. Yo creo que lo hemos estabilizado un poquito algunas de las cifras. Efectivamente, el paro sigue siendo un disparate. Hay muchísimas familias que tienen a todo el mundo en paro. Y bueno, ¿y esa gente cómo va a vivir? Porque además se les acaban las ayudas. Pues en casa del abuelo, que tiene una pensión ridícula, pues están comiendo con el abuelo. Y así, eso no es salir de la crisis. Los analistas internacionales, aunque los más optimistas, porque aquí hay una componente de optimismo, de decir, hombre, estamos saliendo, porque, hombre, te animas un poquito al consumo y tal, y se ha notado un poco, quizás, pero los analistas serios, los de verdad, no los cantamañanas que tenemos aquí, estiman 3 o 4 años, que eso sería más razonable para salir de la crisis. No quiere decir abandonar los problemas, quiere decir que no sigues destruyendo, simplemente es que antes se destruía el doble y ahora se destruye menos. ¿Has mejorado? Sí, pero sigues mal. Eso es un poco la situación que estamos. Ahora tenemos una situación bastante oscura y un futuro no tan cierto, porque hay otros países. Alemania tiene un 3% de paro y está, porque la ha subido un poquito, están saltando alarmados. Entonces, cuando se tiene un 33%, como en Canarias, en vez de saltar ya estás en la luna, ¿no? Y eso con los datos oficiales. Porque, Claro, sí, claro. Cuidado, Sí, estamos hablando de la gente, porque tú hablas de datos de paro registrado, por ejemplo, o paro EPA, pero es que hay otro dato que no se conoce nunca, porque la gente no se... O sea, una cosa es la encuesta de población activa, que es un dato oficial y el verdaderamente reconocido por la Unión Europea, y luego los datos de paro registrado y demás, pero que entre una cosa y la otra está lo más perverso, que es la realidad social que se vive, y por tanto es toda esa gente que no quiere saber de nada, porque el que suscribe lleva 7 años en el paro. Claro. Y a mí no me han llamado para nada. O sea, no valgo para nada, soy un inútil integral. Digo, por poner un ejemplo, ¿cuánta gente mayor de 45 años o menor de 30 años están en una grandísima incertidumbre porque no hay ninguna posibilidad de acceder al empleo? Porque no se está creando empleo. Y lo peor es, el empleo neto no se va a empezar a vislumbrar hasta tanto no crezca el PIB por encima del 2%. Hemos decrecido, o sea, el último dato de crecimiento económico en Canarias, que es la mejor, cosa extrañísima, pero es verdad, subió un menos 4%. Sí, sí. O decreció un 4%, para decirlo en términos más precisos, ¿no? En la península fue 4 veces peor. O sea, digo en la media nacional, no la península, la media nacional. Por tanto, todas esas cuestiones, toda esa situación de gente que se está quedando ahora mismo, incluso sin la prestación de desempleo o el subsidio de desempleo, donde ya está rondando en torno al 40%, o sea, ese 40% o ese 1.800.000 familias donde no hay ningún miembro de la familia trabajando, eso es lo que tiene que tener delante de las narices el gobierno o los gobiernos, pero delante de las narices para que no vean otra cosa que eso, porque es ahí donde tienen que estar mirando. No puedes estar mirando ni por encima, ni por debajo, ni por allá, ni por acá, ni escaqueándote. Esa es la verdadera historia, porque lo que estás insultando es la inteligencia del contribuyente, de la ciudadanía, con payasadas, para de alguna manera también ocultar todas aquellas cuestiones maquiavélicas que se han hecho. Es decir, lo que hablaba José Luis antes, es decir, esto lo estamos pagando nosotros, lo estamos pagando y lo iremos a pagar, porque no queda otra. Pero el quien invitó a las copas no fuimos nosotros, fueron otros, y nosotros ni siquiera hemos probado las copas. Por tanto,
¿por qué a estos señores no se les exige? Tanto al sector financiero como a todos los especuladores, como a los propios gobernantes, pues si realmente tuviésemos un sistema verdaderamente democrático, habría que coger y pasarles lista a toda esta gente para ver en qué medida pagan por lo que han hecho, porque aquí la única manera de pagar a un político es que no te voten, que además sí que le votan. Porque sabemos que personas que están imputadas en casos de corruptelas se presentan a las elecciones y siguen elegidos. Claro. A ver qué modelo, qué tipo de sociedad tenemos. Esto es La publicidad es muy un fuerte. desmadre bastante gordo. A ver cómo colocamos las piezas de este puzzle, pues esto es algo muchísimo más complicado de lo que se nos pinta por ahí, ¿no? Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Ramón Rodríguez y José Luis Díaz, estamos hablando de esa recuperación económica, entre comillas, sobre todo de esta crisis que sigue batallándonos desde que estos dos buenos amigos en el año 2006 vaticinaban la crisis económica, que después más siempre quedó el documento y ellos lo decían, de que iba a llegar esa crisis, que aquello era falso. Bueno, pues ahí llegamos que estamos cumpliendo 6 años o 7 años de una crisis dura, muy dura, y que los dos gobiernos españoles que hemos tenido, pues uno por gastarlo todo y el otro por no gastar o hacerle gastar a los que no debía haberle hecho gastar, pues estamos iguales. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Estaminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando de esa recuperación económica que algunos, sobre todo por parte del gobierno de España, nos indican que estamos en ella. Y bueno, seguimos hablando del paro, seguimos hablando de la pobreza que invade este país, seguimos hablando de muchísimas cosas que aquí esos síntomas de recuperación, sobre todo en la gente de a pie, prácticamente pues no se ve. ¿No es así? No se nota en absoluto. El que estaba parado generalmente está parado, el que le llegan a hacer un contrato y es para darse con un canto en los dientes, resulta que es a un mes, 2 meses, 3 meses, o sea, le da para comer 3 meses, pero no posible meterse, ya le digo, en comprarse una cocina o una lavadora, no ya comprarse un coche, porque no llega, porque no sabe si lo va a poder pagar. El problema de España es que, a mi modesta opinión, es primero que los analistas económicos que existían y que debieron dar la alarma, no la dieron, no supieron verla, o simplemente se acomodaron a la situación, porque decirle al jefe que está equivocado pues muchas veces es problemático. Se callaron, esos que ahora hacen grandes predicciones. ¿De dónde estaba usted? Porque esto desde el extranjero se veía venir mucho tiempo antes, y nosotros modestamente, incluso como tú dijiste, aquí ya lo predijimos de una forma evidente y además con un razonamiento claro. Bien, el sistema productivo español es francamente malo, hay defectos enormes. El empresario español, en mi opinión, mayoritariamente no es bueno. Hay siempre excepciones extraordinarias,
Pero en general les dicen, bueno, tiene usted que aumentar la competitividad para vender fuera, bájale el sueldo a los empleados. Diga, no, haga usted investigación y desarrollo y con el mismo dinero produzca más, es la otra vía. O una síntesis de las dos cosas. No, se apoya siempre en, bueno, paga menos y sigo vendiendo. Emplea máquinas que produzcan mejor, más rápido, más eficaces. No, porque esta la tengo ahí, me está funcionando, pues que lo paguen los otros. Es decir, se regatea el dinero de los empleados. No se dan cuenta que esos empleados son los compradores de la otra empresa, y los de la otra empresa compran en la mía, y así, resulta que si reduces los sueldos, reduces el consumo y la empresa la tienes que cerrar. Y encima piden subvenciones cuando han cerrado por su mala gestión, cuando lo que había que hacer es multarlo, por una mala gestión social de su empresa. Bien, ese es un problema. Los empresarios hace poco veía que se quejaban de la mala formación de los trabajadores. En cierta medida es verdad, hay una parte, hay trabajadores muy cualificados, se hacen investigaciones en España punteras, especialmente en medicina, a nivel mundial increíble, y otras cosas que no. Es verdad que es difícil convertir un obrero de la construcción en un mecánico, pero no imposible. El sistema educativo español es un desastre, y no porque lo digan esos informes, sino porque está mal diseñado. Y no por el profesorado, sino está mal diseñado. Aquí se estudian teorías por un tubo, y le doy un simple nota. Desde la escuela primaria hasta que se termina el bachillerato, todos los años se estudia inglés. Los niños y jóvenes españoles, todos saben gramática inglesa más que la mayoría de los ingleses, pero nadie habla. ¿Qué significa? Que el sistema está mal montado. Tiene que estar orientado a hablar inglés porque hace falta y no a ser expertos en gramática inglesa. Y lo que digo con inglés ocurre con otras asignaturas. Es decir, está mal montado. La formación profesional fue muy denostada en España porque el que no valía iba a la formación profesional. Eso en otros países no ocurre. La formación profesional es tan válida como la otra. No todo el mundo puede ser médico, porque entonces ni puede ser ingeniero. Necesitamos también fontaneros. Pero es que en el extranjero un fontanero, aquí cobran bastante, pero en el extranjero es un ingeniero en fontanería, con orientación práctica. Se hace un montaje tremendo. El sistema educativo, además, desde la política, desde la parte política y de las consejerías, tanto el Ministerio como las consejerías de educación, hacen trabajar a los profesores en una cantidad de tonterías que no sirven para nada, llámese competencias básicas, llámese rúbricas, unos montajes pseudopedagógicos que tienen al personal completamente agotado y la energía que necesitan para dar clases pues tienen menos. Es evidente, en un hospital si ponemos al gerente, por muy buen gerente que sea, a dirigir a los cirujanos en medio de una operación, el paciente se muere, eso es seguro. Oiga, deje usted que los profesionales hagan las cosas y usted ocúpese de las orientaciones generales. Bueno, eso aquí no funciona. Entonces, si no tiene gente preparada, si el empresariado no calcula bien, no funciona, ni se fija en cómo funcionan en otros países, sobre todo los países que le está yendo bien, y tenemos un gobierno que hace unas leyes de estas increíbles, pues tenemos las 3 patas o las 4 patas de la banqueta completamente partidas, difícil de sentarse. La inmigración ha sido otro de los fenómenos ahora en estos últimos tiempos, es decir, los españoles salen todos corriendo de este país. Empiezan a salir hacia Europa buscando lo que sea, como sea, en muchos casos en precariedad. ¿Cómo lo ves? En precariedad y en auténticas estafas, porque han llevado a colectivos de aquí, colectivos, digamos, grupos importantes de gente, engañadas también. O sea, aprovechando la coyuntura de que la situación es desesperada, vas y lo llevas fuera y allí los dejas pues con lo puesto. O sea, gente que tiene dificultades para volver aquí porque no tienen ni dinero para volver. O sea, esa es una parte que el gobierno obviamente debería vigilar. O sea, vigilar, pero además con lupa. Luego otro factor es la salida a la desesperada porque no tienes aquí, pero lo irónico es que se están yendo los principales valores. La gente que se forma aquí va a ejercer fuera. Claro, ¿qué hace Alemania? Llamar a gente cualificada. Necesita gente cualificada. La hay, la hay. Yo sé que eso choca con el sistema educativo que tiene una fase que no te adapta a la gente a la realidad, digamos, emprendiduría, de cualquier actividad económica y demás, pero luego está lo otro. Y es que los técnicos salen bastante bien cualificados. Los técnicos, la gente diplomada y
y con niveles superiores y demás, salen bien cualificadas, y la formación profesional, obviamente. Sí. O sea que no es ni debe ser la María. Es tan digna y tan buena para el acceso a la realidad económica como cualquier otra. Pero Por tanto, esa emigración, Ramón, y perdona, sí. se vuelve a regímenes anteriores, ¿no? Es decir, a traer divisas para acá, vayan todos a buscar trabajo, cuando todos los demás países estaban bien, España estaba mal, y mandaba a la gente pues para traer divisas, ¿no? Sí, o sea, estamos más o menos, ¿no? copiando aquel sistema, ¿no? aquella realidad, lo cual nos trae unos recuerdos porque temporalmente la situación que vivíamos en España, desde luego, era bastante mala, ¿no? Bastante, digamos, desde el punto de vista político y demás, pues la gente incluso huía ya de España, ya no solo por cuestiones de necesidad económica, sino también desde el punto de vista ideológico, ¿no? La cuestión está en que toda la gente que estaba trabajando, los inmigrantes que habían aquí, también han tenido que para retornar a sus países, porque aquí ya la situación que estaban viviendo, que no hay que olvidar el dumping social que se estaba desarrollando en la época de bonanza. Habían muchísimos puestos de trabajo que se ocupaban por estas personas que venían de fuera, de países latinos, de África, subsahariana y del Magreb y demás, incluso de países del este, de la Europa del Este, venían a realizar trabajos que la gente de aquí no aceptaba, trabajos del sector agrícola, de la construcción, de trabajos no cualificados y demás, y que se veían en la necesidad perentoria de tener que aceptar esos puestos de trabajo, con los ingresos que representaban, porque en sus países, por sus propias divisas, pues era una solución a la situación de su economía familiar y demás. Hoy por hoy hay gente de aquí que está en situaciones peores que en las que estaban aquellos inmigrantes que trabajaban aquí a cualquier precio, durante cualquier horario y en cualquier situación, incluso viviendo en situaciones hacinadas, ¿no? en espacios totalmente inadecuados para un mínimo de dignidad humana, ¿no? Y entonces toda esta situación, paradójicamente ahora, la gente que no aceptaba aquellos puestos de trabajo hoy, digo los que se quedan aquí, digamos, porque ahí estamos hablando que hay para todo, ¿no? O sea, en casi 6 millones de parados pues tenemos de todo. Y por desgracia no hay una alternativa, y lo peor de todo es que se han producido una serie de reformas en cadena en el mercado laboral, que todavía siguen diciendo los de la OCDE que hay que apretar más todavía el cinturón en el tema de las reformas. Ninguna ha tenido ninguna repercusión real, pero en ningún sentido, en ninguno, en ninguno. Es decir, pues mira, yo sé que el fin no debe nunca justificar los medios, eso es un planteamiento, vamos, muy lejos de mi forma de pensar y demás. Pero si tú dices, bueno, has hecho algo que no era lo ideal, pero ha tenido una repercusión más o menos digna para ir saliendo adelante, porque ahora de lo que se trata es de lo menos malo y no lo mejor, pues veamos. Pero no, es que se trata de que no han sido capaces de introducir una mejora, porque alguien vino aquí prometiendo que iba a crear empleo. Si desde que empezó este gobierno hasta este momento tenemos 1 millón de desempleados más, eso no se llama crear empleo. Y por contra, el empleo que hay hoy por hoy, te encuentras perversidades de todos los colores. Gente que está contratada por 2 horas y trabajan las que haga falta. Luego cobrará un poco más de esas 2 horas, obviamente, pero desde luego la deslealtad empresarial, el dumping está servido, todos los elementos, porque además es economía sumergida, pura y dura. Si estamos con todos los factores más negativos y más perversos, digo, de cara a poner las miras en una recuperación real, porque según los expertos, aquellos de los que hablaba José Luis antes, los que son más, en fin, más serios, más responsables, hablan de que volver a una situación, no ya la que teníamos antes de la crisis, sino una situación más o menos estable, estaríamos hablando del año 2026, y no de aquellos 4, de aquellos 2000, estamos hablando de 2026, que son 12 años más, no, perdón, 12 años, estamos en 2014, sí, 12 años más. Eso es duro, es duro, porque los ciclos tanto de bajas como de altas, digamos de bonanzas como de recesión y tal, pues no deberían ser tan largos.
Porque eso sí que nos podría llevar a la hambruna real, Sí, sí. pero una hambruna en un segmento muy, muy amplio de la sociedad, lo cual, peligro, ¿no? Hombre, eso del 2026, pues bueno, me ha llenado de alegría, ¿no? Porque además, eso de que 12 años para ver una recuperación. Claro, verlo como dato, o sea, como dato de situación económica. Lo otro que decía José Luis era proyección. de una recuperación que ya se perfile, sí estaría hablando de 4 años. 4 años. Porque, Pero lo otro, eso, Estamos hablando de 4 años, José Luis. Sí, 4 años con una situación similar. Yo no sé si la sociedad aguantaría tanto tiempo. Porque, hombre, cuando la gente ¿Por qué la gente es tan pacífica? Porque Pues, independientemente de esas pequeñas yo manifestaciones... creo porque que la gente se ha apoltronado, dicho así, entre comillas, es decir, poco a poco, en un periodo largo, sin problemas, porque España siempre tuvo problemas, pero incluso con la dictadura anterior, pues hubo unos 40 años que todo el mundo estuvo quieto, porque no se podía mover, es decir, se ha ido poco a poco adaptando. Y claro, luego ha ido entrando el consumismo, es decir, los bienes de consumo, y entonces eso es fácil de acostumbrar. Y bueno, entre eso y aguantar con eso, aunque haya problemas, y plantear las cosas como hace 40 o 50 años se planteaban unos conflictos duros en que la gente se lo jugaban, los sindicatos, los partidos de izquierda. Porque aquí los sindicatos están jugando un papel muy apoltronado en los últimos tiempos. Los sindicatos han sufrido, yo creo que la crisis como todo el mundo. No me refiero a la crisis económica, sino a la crisis estructural de todo el país. Han tenido un palo fuerte. Es verdad que han sido muy demonizados por el gobierno actual, más de lo que realmente podía corresponderles, porque nadie se pregunta qué hubiera pasado si no hubieran estado los sindicatos, aunque los que tenemos no sean los mejores. Incluso ni regulares podríamos admitiendo eso. Hubiera sido algo tremendo y hubiera podido desembocar en unos conflictos sociales enormes. Los sindicatos han actuado, han estado infiltrados también por el dinero gubernamental, porque todo el mundo sabe que un sindicato no se puede mantener con las cuotas de los afiliados, porque en España, primero, no es obligatoria la afiliación, porque sería inconstitucional y por lógica, y entonces después porque veníamos de una tradición histórica que los sindicatos, claro, el régimen dictatorial, aquello era el demonio, porque eran todos de izquierda y además era una cosa así, y entonces hay una cierta limitación. Y luego porque el propio carácter de los españoles. Hombre, si este lo paga y lo resuelve y me cae a mí también, pues ¿por qué me voy a mover yo? Porque nosotros tenemos experiencia de haber, dentro del sindical, de haber convocado una manifestación, que no huelga, porque las huelgas cuestan dinero. Una manifestación a las 6 de la tarde fuera del trabajo a personas que les iban a quitar una cantidad de dinero importante y han ido poquísimos. Y yo, pero hombre, porque había un partido de fútbol, pero contra que te van a quitar el dinero. Vamos a hacer una pausa, pero es verdad que este país es de otra casta. Como decía, España es diferente y nunca mejor dicho, porque aquí un partido de fútbol puede incluso restar gente a una manifestación, porque el partido de fútbol lógicamente es mucho más importante. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928 481 249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928 481 249.
Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en el enfoque, estamos en la última parte. De verdad que los programas cuando hablamos de la crisis, uno termina riéndose por no llorar, porque de verdad que las imbecilidades que se escuchan, no quería decir la palabra, quería decirlo más suave, pero que estamos escuchando todos los días en estos informativos, las declaraciones de representantes del gobierno que nos quieren hacer comulgar con ruedas de molino, que nos intentan dar una imagen de lo que no es. Y claro, uno está pasando esas necesidades, está pasando esa crisis, bueno, pues le suenan a cuerno quemado. Ramón, siempre hablamos de ese futuro, de cómo va a caminar esto. ¿Qué impresión te da? Hombre, impresión, la verdad que no soy muy optimista, me gustaría hacerlo, sinceramente, me gustaría hacerlo en cualquier sentido, es decir, no ya porque estén gobernando unos u otros, sino porque alguien realmente le pone el cascabel al gato y bueno, y ya vemos las cosas de otro color, con otras expectativas y demás, ¿no? Hoy por hoy, con el modelo que tenemos, o sea, con el plantel que tenemos, o el cartel que tenemos, lo tenemos fastidiado, porque seguimos hablando del chocolate del loro para resolver los verdaderos problemas. Aquí se abre un debate, de cualquier cuestión se abre un debate tremendo, pero que luego no va a parar a ningún puerto. O sea, que aquí hablas del tema de la luz, por ejemplo, de la energía, y salen con unas chorradas terribles. La gente no sabe ya a qué atenerse. Estamos hablando de una cuestión importante, ¿no? El consumo energético y demás. La gente no se enteraba tanto de cómo iba la cuestión de las subastas y demás vainas en el tema de la luz. Ahora menos, porque ahora han metido la Torre de Babel. Por tanto, allí se va a hablar en todos los idiomas que nadie sabe, ¿no? Por poner un ejemplo, pero después la clase política no hace más que hablar de ella misma. O sea, los que utilizan ensucian el nombre de la política, porque no es otra cosa, hablan de sí mismos. Ellos no hablan de los problemas del pueblo. Si hablaran de los problemas del pueblo, otro gallo contaría. Tú decías bien antes, Alemania también está en la crisis, hombre. Alemania y Holanda y Suecia y Dinamarca y bueno, todos los países nórdicos y tal. ¿Y por qué ellos no tienen tan acentuada esta cuestión de la crisis? Incluso importan mano de obra y otras cosas. Pues porque los políticos tienen, o la sociedad tiene otra cultura de la realidad, ¿no? De lo que es la convivencia, que es el problema que se pierde de vista aquí, ¿no? El factor de convivencia, es decir, donde se engloba todo. Aquí no se respeta nada de nada. No se respeta nada, se pierde el respeto a todo. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que producirse? Yo sé que esto es bastante gordo, pero es que tiene que haber una regeneración. Una regeneración, no unos cambios y unos parcheos. O sea, los políticos que están, yo creo que se tendrían que ir todos, por dignidad. Por dignidad. No se marchan porque es su empleo, claro, desgraciadamente. Y que pasen a la posición política gente que creo que están bien preparados, pero que los que están por encima de sus propios partidos le ponen el pie en la cabeza. Porque gente cualificada y preparada, seguro, que ya además han aprendido la lección y seguramente no se dedicarán a lo que se dedican hoy los que están. Yo me siento insultado, pero verdaderamente insultado cada vez que veo en el Parlamento aplaudiendo, de verdad. Pero esto parece una chorrada, pero sí que aplauden. O sea, lo que un tipo está diciendo ahí, ¿y en base a qué? ¿Y qué has hecho? Vamos, pues se me dice una persona que ha hecho una proeza, que ha parido una idea, que nos ha dado por lo menos una luz y nos ha proyectado hacia un sitio, pues dices, coño, pues mira, hasta yo me pongo a aplaudir ahí en mi casa. Pero es que es vergonzoso, hombre, sí. Es indigno el ver toda esta confrontación y demás. Digo, oiga, aquí no se habla de lo concreto, porque no interesa hablar de lo concreto porque desviaremos el tema. ¿Desviar el tema de qué? De hacer política para casa. Aquí no se hace política para la ciudadanía, se hace política para casa. Por tanto, yo no me creo nada, y hasta tanto no haya una regeneración, que se produzca algún choque importante para que verdaderamente pasen al escenario político los que verdaderamente deberían estar, esto tiene pocas expectativas, poca esperanza de recuperación real.
Me imagino, José Luis, en este futuro que también... Está oscuro, es decir, como decía Ramón Everett, en ninguna de las partes políticas había que echarlos a todos. No ocurre como lo han resuelto otros países europeos, pues muy sencillo, porque tú eliges personas y si no cumple lo que me dijo, en la siguiente yo no le vuelvo a votar. Yo no elijo ahí no eligen partidos, eligen personas. Pero claro, aquí el sistema está montado para que en esa decisión de cambio tengan que hacerlo los dos partidos grandes, que son los que se mantienen siempre en el poder por lo mismo. Como los españoles somos tontos, tenemos que elegir un partido que previamente ha elegido a las personas que ellos quieren, aunque sean inútiles. Prueba de ello tenemos así, en abundancia. Entonces, ese es uno de los problemas. Los frenos políticos, luego tenemos defectos estructurales de nuestra propia historia, de nuestra forma de producir, nuestra forma de poner las cosas en serio. Siempre se ha dicho, no, la precisión alemana. No, yo no creo que los alemanes sean precisos. Fíjate, yo creo que los alemanes son normales, lo que somos, unos canchanchanes somos nosotros, que no hacemos las cosas bien, y lo digo en general. No se cumplen los plazos, dices que encargas una cosa y te hacen lo contrario, y eso es un error permanente que colectivamente se engancha y genera unos problemas tremendos. De hacer cualquier cosa aquí cuesta una cantidad enorme de medios, de dinero, de personas, pero no porque las personas sean más torpes, los españoles son muy ingeniosos. El problema es que quien los dirige no lo son, ni les interesa. Pero porque normalmente en este país el más tonto es el que dirige, ¿no? Sí. Porque allí es al revés. Es el que está más enchufado, ¿no? Claro, el listo es el que suele dirigir y por eso las cosas tiran. Aquí el más tonto sube, pruebas de ello lo tenemos hasta niveles increíbles. Entonces, o eso se cambia, o esto no se resuelve. Vamos, se va resolviendo, pero por la inercia de las propias fuerzas sociales, no me refiero a la gente, sino la propia inercia histórica. España ha tenido otras crisis y ya ha salido, hombre, claro, estamos aquí, siempre hemos estado bastante mal y seguimos mal, pero seguimos aquí, no nos vamos a ir a otro sitio. Claro. Hay cosas que han tirado, por ejemplo, se dice que Canarias, como se hablaba, de que había subido su Producto Interior Bruto, claro. Nos está viniendo una cantidad de turismo, los que iban a Egipto, los que iban a Túnez, los que iban a Argelia, parte de los que iban a Marruecos, todo el norte de África se nos está viniendo aquí porque hay inestabilidad en aquella zona. Pero cuando esa zona se estabilice, y se estabilizará en algún momento, toda esa gente se termina marchando. Pero de todas formas, y vamos terminando, toda esa incidencia turística en Canarias no ha tenido repercusión económica. En la gente de la calle económica ha entrado más dinero, pero no se ha repartido correctamente, se lo ha llevado los mismos. Y además, incluso, aunque no lo hayan repartido, esos que se lo han llevado no han utilizado ese repunte hacia arriba para mejorar las estructuras, para que cuando venga la bajada, pues se pueda compensar, porque son ciclos. Y eso ya, creo que lo dije una vez, es un invento muy antiguo. Un faraón de Egipto y un tal José, se llama como yo, le dijo, oye, guarda el grano que vienen las vacas gordas para que luego puedas comer en las vacas flacas, y eso fue lo que hizo, es decir, estabilizó la economía egipcia. Pues mire, eso lleva miles de años sabiéndose, y sin embargo la gente los políticos no parecen enterarse de que si no se hace así, lo sufren los ciudadanos, y lo sufren de una manera grave. Hay muchos niños en España, no unos cuantos, miles, con desnutrición, de lo que ocurría antes en Abisinia y por ahí. Ha salido hace poco las cifras y son de un 40%, es que es impresionante. Es hambre. Y hambre no es ganas de comer, es hambre de verdad. En un país presuntamente desarrollado. Eso es muy grave. Se nos ha acabado el programa. Las palabras de José Luis, efectivamente, hablamos de desnutrición, hablamos de pobreza, hablamos de una serie de cosas en un país desarrollado, entre comillas también, en un país europeo, en un país que figura, no sé si está entre los 20... Octavo de economía del mundo, dice. No sé dónde está el dinero, pero porque la gente no lo ve. Yo lo sé un poquito más abajo, pero bueno, octavo país, y estamos pasando una necesidad. Nos hubiera gustado, sobre todo por parte de nuestros dos buenos amigos y asesores de este programa, que bueno, pues los mensajes hubieran sido más optimistas, pero ese optimismo que tienen algunos en la realidad no se traducen en nada, y seguimos, bueno, pues casi peor que lo que estábamos. Pero bueno, esperemos que esto cambie, que de alguna manera alguno tome nota por ahí, no lo sé, que vea este programa y tome nota, o bueno, pues que lo ilumine alguna fuerza exterior y nos permita que haya un cambio ya, de alguna manera,
más efectivo que lo que hasta ahora han estado haciendo. Ramón Rodríguez, buen amigo de esta casa, gracias por estar aquí, desearte lo mejor y bueno, contar contigo como siempre, ¿no? Recíproco. Yo creo que la palabra lo ha dicho exacto. Escueta. Escueta, pero cosa que no hacen últimamente los políticos. Hablan mucho y no dicen nada. En este caso, Ramón, una sola palabra ha expresado todo. José Luis Díaz, lo mismo. Gracias por estar aquí y bueno, pues esperamos en otra ocasión. Y esperemos en próximos programas poder contarle a la gente algo más de optimismo y de que las cosas van muy bien y que nos han venido turistas por millones. Y sobre todo animarles, Olín. Y que se han gastado el dinero, además. No solo que vengan, sino que se gasten el dinero. Salga a la calle y que dé golpes al gobierno. Un golpe de Estado civil, pero sin armas. Salir a la calle. Cuando se vote, eso es un arma poderosa si se sabe usar. Vamos a ver si es verdad. Muy bien. Señores, gracias por estar ahí, escuchándonos y bueno, espero que cambien para otros programas, vaya cambiando la situación, que eso nos alegrará a todos en general. Gracias por estar ahí como siempre y les espero la semana que viene.